Hola estudiantes, le habla aquí el profesor Manuel. Primero que nada, darle un afectuoso saludo por todo este tema que estamos pasando por el coronavirus, y siempre lo más importante es cuidar nuestra salud. También un saludo a sus familias, y también como profesor jefe, recuerden que siempre estoy dispuesto para resolver sus dudas. Bueno, la idea de este video es complementar el trabajo de la guía. Antes, para hacer un recordatorio de lo que estábamos viendo anteriormente, recuerden que estamos viendo el tema de los vectores. ¿Por qué estamos viendo el tema de los vectores? Porque lo vamos a ocupar en el trabajo de la guía 1 de la unidad 1, ¿ya? Entonces, en nuestra unidad 1, que se trata sobre el movimiento, vamos a estudiar lo que es la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Si mal recuerdan, o bien recuerdan, que eso espero, la física trata de estudiar los fenómenos naturales, ¿cierto? Ahora bien, nosotros en primero medio estudiamos todo lo que eran las ondas, ¿ya? En segundo medio lo que nos compete es estudiar la mecánica, ¿ya? La mecánica clásica. Y una de las áreas de estudio de la mecánica clásica es la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Es el estudio del movimiento de un cuerpo. Claramente, por ejemplo, ahora yo me estoy moviendo, ¿sí? ¿Qué es el movimiento? El movimiento simplemente es, por ejemplo, yo estoy en un punto A y me tengo que mover a un punto B, ¿sí? Si recuerdan, en la unidad 0 estudiamos los vectores. Entonces, si yo cambio mi posición desde A hasta B, provoco un movimiento, ¿sí? Eso es lo que es el movimiento, es simplemente voy desde A hasta B y me muevo. Y este movimiento, ¿cómo lo puedo representar? Con un vector, ¿ya? Ahora bien, tengo que agregar más cosas. Primero, para estudiar el movimiento de un cuerpo, ustedes necesitan lo que es un sistema de referencia. Un sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Un sistema de referencia es un objeto, ¿sí?, que nos va a servir como patrón para estudiar el movimiento de un cuerpo. Por lo tanto, existen dos tipos de sistemas de referencias. Existe un sistema de referencia de forma absoluta, o un sistema de referencia absoluto. ¿Qué es un sistema de referencia absoluto? Es un sistema de referencia que se encuentra en reposo. En física, cuando yo hablo que un cuerpo está en reposo, significa que su rapidez es cero, ¿ya? Luego voy a definir lo que es la rapidez. Y el segundo caso es un sistema de referencia relativo, que en realidad estos sistemas los vamos a estudiar en la próxima clase. ¿A qué se refiere un sistema de referencia relativo? Se refiere a que este cuerpo que estamos usando como patrón se está moviendo. Por ejemplo, para hablar de un sistema de referencia absoluto tendríamos que ver algún cuerpo que no se mueve. Eso es bastante difícil de encontrar en la naturaleza, porque nosotros podríamos decir que la Tierra no se está moviendo, pero en realidad se está moviendo, ¿sí? Pero nosotros no nos estamos moviendo. Por ejemplo, yo estoy parado y estoy en reposo, ¿sí? Entonces yo me podría considerar un sistema de referencia absoluto. En cambio, un sistema de referencia relativo es algo que se mueve. Entonces, si yo, por ejemplo, me veo desde un lugar que esté externo a la Tierra, esa persona que esté fuera de la Tierra me va a ver el movimiento, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a hacer un sistema de referencia relativo. Bueno, esto también lo va a ver en la próxima guía, que se refiere al movimiento relativo de un cuerpo, ¿sí? Esta es la base del estudio del movimiento. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver tres conceptos fundamentales, que son trayectoria, distancia recorrida y desplazamiento. Entonces partimos desde lo siguiente. Claramente, para generar un movimiento, yo necesito moverme desde un punto A hasta un punto B, ¿sí? Ahora bien, yo puedo tomar una situación hipotética. Por ejemplo, yo como profesor tengo que moverme desde mi casa hasta el colegio, ¿sí? Yo lo puedo hacer de bastantes maneras distintas.
Por ejemplo, yo podría simplemente ir de una forma de zigzag. Yo podría usar ese camino, o podría, por ejemplo, tomar una ruta de esta forma, ¿sí? Estas líneas rojas es lo que se llama trayectoria, ¿sí? Entonces la línea roja es la trayectoria. La distancia recorrida es la longitud de esta trayectoria, es decir, tú mides cuánto mide esta línea roja, ¿sí? Aunque suene redundante. Entonces, cuando tú haces esa medición, es lo que se llama, que se simboliza con una D, distancia recorrida. Entonces, la trayectoria es la forma del camino, la distancia es la longitud del camino. Por último, ahora si lo vemos desde un concepto más matemático, al tener dos puntos, yo puedo trazar una línea recta, ¿sí? La línea recta es la distancia más corta, menor, entre dos puntos. Por lo tanto, si yo trazo una línea recta desde el punto A al punto B, voy a tener lo que es el desplazamiento. Ahora bien, volviendo al tema de los vectores, el desplazamiento es un vector, ¿sí? Entonces, desde A a B yo trazo un vector. Recordemos que el vector tiene un origen, que en este caso va a ser el punto A, y tiene un fin, que es el punto B, tiene una dirección y el sentido. Por lo tanto, en este caso, esta línea negra va a ser AB, pero con vector, ¿sí? Esto se simboliza con una D vector, va a ser nuestro desplazamiento, ¿sí? Entonces, esto es lo fundamental para entender el movimiento. Tengo infinitas trayectorias. ¿Por qué? Porque yo puedo tirar muchos caminos distintos. Por ejemplo, si yo quiero aquí, puedo hacer esto. Y también voy a llegar desde A hasta B. Si yo mido estas distintas trayectorias, voy a tener la distancia recorrida, que es una magnitud escalar. Por lo tanto, yo tengo infinitas trayectorias, infinitas distancias recorridas. Y por último, si yo trazo un vector desde el punto A al punto B, voy a tener un desplazamiento. Por lo tanto, existe un solo desplazamiento, ¿sí? Y además, el módulo de este desplazamiento, es decir, la longitud del vector, va a ser igual a la menor distancia recorrida. Esa es pregunta típica de prueba, ¿ya? Entonces tenemos lo que es la trayectoria, distancia recorrida y desplazamiento. Lo siguiente que tenemos que estudiar es lo que es la rapidez y la velocidad. Estos son conceptos más habituales, ¿sí? Entonces tenemos lo que es la rapidez, que en este caso, en realidad existen muchos tipos de rapideces: rapidez instantánea, rapidez media, rapidez promedio. En nuestro caso vamos a estudiar lo que es la rapidez media y la velocidad media. La rapidez se simboliza con una V corta y la rapidez media con una V vector. Esto dice algo: magnitud escalar, magnitud vectorial. Por lo tanto, son distintas. Yo cuando hablo de rapidez media me refiero a que va a ser igual a la distancia recorrida en un tiempo determinado. Por lo tanto, esta rapidez va a ser igual a distancia recorrida dividido tiempo. Es decir, B va a ser igual a D dividido T. Distancia recorrida dividido tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes les dicen 20 kilómetros por hora, recuerden que la unidad se nota con paréntesis cuadrado. ¿Qué me están diciendo aquí? Me están diciendo que este cuerpo recorre 20 kilómetros en una hora. Caso contrario, la velocidad media, vector, va a ser igual al desplazamiento dividido tiempo.
igual a d vector, que es el desplazamiento, dividido el tiempo. Esto es más complejo. ¿Por qué? Porque la velocidad, al ser un vector, tú necesitas tener magnitud, dirección y sentido. Por lo tanto, si yo voy a este caso, yo puedo decir que me muevo con una velocidad de 20 kilómetros por hora, pero yo tengo que agregar la dirección y el sentido. Entonces yo podría decir 20 kilómetros por hora hacia el norte. Tengo que ser más específico. Esto también explica el caso de que ocurre con los letreros de velocidad. Por ejemplo, cuando se dice velocidad máxima permitida 20 km por hora, en realidad se están refiriendo a la rapidez. ¿Por qué se refieren a la rapidez? Porque solamente dan la magnitud, ¿sí? No dan la dirección y el sentido. Por lo tanto, en esos letreros de tránsito debiera decir rapidez máxima permitida, ¿ya? Entonces, rapidez, distancia dividido tiempo, y velocidad, desplazamiento dividido tiempo. La rapidez escalar, velocidad es vectorial. Y ahora, para terminar, vamos a ver un ejercicio que es muy parecido a uno que aparece en la guía. ¿Qué dice el ejercicio? Dice: un profesor camina 100 metros en línea recta del colegio a su casa. Parte del colegio y al llevar 20 metros nota que dejó algo en el colegio. Vuelve a buscarlo y llega a su casa. Todo esto le tomó 10 minutos. Claro, ¿y qué tengo que calcular aquí? Tengo que calcular la distancia, el desplazamiento, la rapidez y la velocidad. Por lo tanto, para la distancia, tengo que ver todo lo que él recorre. Entonces, ¿qué ocurre? Como se mueve desde un punto A a un punto B, que tiene una distancia de 100 metros, ¿qué hace el profesor? Se mueve 20 metros, ¿sí? Entonces, esta distancia va a ser igual. Primero se mueve 20 metros, ¿sí? Y después vuelve al colegio. Entonces se mueve 20 más 20. Y después se va a su casa. Por lo tanto, se mueve 100 metros. Es decir, la distancia va a ser de 140 metros, ¿sí? Esto es importante. Se mueve 20, se da cuenta que le faltó algo, vuelve, entonces se mueve otros 20 y después se mueve desde el colegio hasta la casa. El desplazamiento es simplemente la distancia en línea recta, es decir, en línea recta, desde el punto de origen, que va a ser en nuestro caso el colegio, hasta el punto de destino, que es la casa. Por lo tanto, ¿cuánto se mueve? Se mueve 100 metros. Cuando yo estudio el desplazamiento, no me importa los caminos intermedios, solamente me importa el punto de inicio y el punto final. Por lo tanto, el desplazamiento son de 100 metros. En este caso, yo podría decir 100 metros hacia el colegio, ¿sí? Porque es un vector. Luego, este es el desplazamiento. Luego tengo que ver la rapidez, ¿sí? Lo voy a estudiar aquí. Rapidez. Esto es más fácil, ¿sí? Voy a aplicar la fórmula que vimos anteriormente. La rapidez
va a ser igual al desplazamiento dividido el tiempo, que en nuestro caso es 140 dividido 10 minutos. Es decir, la rapidez va a ser de 1,4, en este caso, metros dividido minuto, ¿sí? Y la velocidad va a ser igual a desplazamiento dividido tiempo, que en este caso va a ser 100 dividido 10, es decir, de 1 metro por minuto, ¿sí? Este es un ejercicio modelo, ¿sí? Esta es la base de la cinemática, pero es importante tener esta relación que existe una trayectoria, existe una distancia, existe un desplazamiento, una rapidez y una velocidad, y no siempre valen lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen distinta naturaleza. Ya, ahora respecto a la guía tiene 4 partes. Primero tiene una parte de instrucciones, ¿sí? Ahí habla de recordar enviar los reportes de la guía a mi correo, ingresar al curso en Classroom, ahí está el código para ingresar. Luego está el contenido, ¿sí? Hay unas 2 páginas de contenido y luego hay preguntas, ¿sí? Y por último hay una parte de cierre que se hacen 2 preguntas de comprensión del contenido y una pregunta respecto al movimiento relativo que ustedes tienen que investigar. Eso es todo. Cualquier cosa me hacen llegar un correo o me pueden escribir por Classroom. Que estén muy bien. Nos vemos.